Entonces, continuamos. Como ya conocemos el valor A, inmediatamente calculamos ya el valor numérico de la impedancia total, ¿no? Entonces reemplazamos lo que es el valor de A, en este caso 502 sobre 13. Eso me va a dar, reemplazando y operando, este valor de impedancia, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Simplemente aplicamos la ley de Ohm para conocer la corriente, ya que me pide la corriente, ¿no? Entonces, aplicando ley de Ohm, voltaje sobre impedancia, me sale este valor, ¿no? 2.704 con ángulo de 65 grados, ¿ok? Entonces, comprobemos lo que es el desfase, ¿no? Quizá está mal lo que he hallado. Entonces, grafiquemos un rato. Supongamos que este es el eje real y este es el eje imaginario, ¿no? Ya. La tensión tiene un ángulo de 20 grados, la corriente que he hallado tiene un ángulo de 65. Entre estos dos, ¿cuánto hay de diferencia de fase? Tenemos los 45 grados, donde la corriente está adelantando al voltaje si tomamos la velocidad angular con este sentido, ¿no? Este sentido de giro antihorario, que es lo normal. Entonces, la corriente adelanta al voltaje, justo lo que queríamos obtener, ¿no? Ok. Entonces, acá no acaba, ¿no? Ya conocemos el valor de la corriente, 2.704, con ángulo de 65 grados. Y ojo acá, recordemos que hemos dicho que, bueno, nuestra función de tensión lo hemos transformado a la hora de convertirlo a fasores con el valor máximo, es decir, hemos mantenido el 30, que es el valor máximo, ¿no? Entonces, si yo hallo la respuesta de esa fuente aplicada a una impedancia, la respuesta de corriente, la respuesta, si mi entrada es valor máximo, mi respuesta también va a ser corriente máxima, ¿no? Entonces, esta corriente, ojo, que espero que quede claro, la corriente que hemos hallado acá, 2.704, es la corriente máxima. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Hallar su expresión en función del tiempo. Es decir, esto, ¿no? Esto de acá. Entonces, digo que la corriente I de t va a ser igual a la función periódica, en este caso es seno, era de la fuente seno, ¿no? Por lo tanto, la respuesta también es seno. El valor máximo, en este caso, la corriente máxima es 2.704, ¿no? La corriente máxima tiene que estar multiplicado por la función, en este caso seno, multiplicado por omega t, ¿no? Omega hemos dicho que era 500, eso se mantiene, más el ángulo que hayamos obtenido, ¿verdad? Esa es la transformación, ¿no? Entonces, reemplazamos todo lo que sabemos y obtenemos 2.704 por seno de velocidad angular 500 más el ángulo que tiene esta corriente, este fasor, 65 grados. Entonces ya está expresado en función del tiempo. A continuación, ¿qué hacemos? Hallamos la corriente instantánea, ¿no? En el instante de tiempo donde t es igual a 0,1 segundos. ¿Qué es lo que hacemos? En vez de t simplemente reemplazamos lo que es 0,1 segundos, ¿no? Entonces en vez de t reemplazamos 0,1 segundos y acá, ¿no? Acá muy importante, aquellos que no hayan visto el anterior video, esto va a estar en radianes, ¿no? Más todo esto que está en grados, ¿no? A priori, lo que tenemos que hacer es transformar, ¿no? De grados a radianes, cosa de que tengamos suma de radianes. Y si el ángulo interior está en radianes, por lo tanto, a la hora de hacer el cálculo en la calculadora, a la hora de meter el seno del ángulo, mi cálculo tiene que estar en radianes también, ¿no? Porque el ángulo va a estar en radianes, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Bueno, teniendo todos esos cuidados, obtengo que la corriente es 2.065 segundos para el tiempo de 0,1 segundos, ¿no? En ese instante, la corriente vale ese valor, ¿ok?
Bueno, con esto ya terminaríamos lo que es este examen parcial pasado. Espero que haya quedado lo más claro posible, ¿no? Lo que nos faltaría únicamente ver sería lo que es potencia en corriente alterna, ¿no? Eso lo vamos a ver, pero no es difícil, ¿no? Lo único que hay que tener cuidado a la hora de calcular potencia en corriente alterna, ojo, sabemos, ¿no? La potencia es igual a voltaje por corriente, ¿verdad? En corriente alterna, bueno, de lo que conocíamos en corriente continua, para empezar ya no es P, ¿no? Sino que tenemos potencia aparente, podemos tener potencia real, que es P, también podemos tener potencia imaginaria, que es Q. Y esta potencia imaginaria o bien puede ser Q sub L, es decir, potencia inductiva o potencia capacitiva, ¿no? Entonces, espero que repasen lo que es el triángulo de potencias. Con el Inge también ya han debido hacer ejercicios, ¿no? De todas sus expresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo importante acá a la hora de calcular cualquier potencia? Lo voy a poner como S simplemente. Va a ser igual a su fórmula general, ¿no? Como fasores sería voltaje, la conjugada del voltaje multiplicada por la corriente, ¿no? ¿Qué tienen que tener cuidado acá? Lo siguiente. Los módulos de estos fasores tienen que ser valores eficaces, ¿ok? Tanto de la corriente como del voltaje. Repito, tienen que manejar valores eficaces. Es decir, ¿qué es lo que tienen que hacer? Acá si ya tenemos, bueno, si nos dan, como en este último ejercicio, ¿no? La fuente de alimentación expresada en función del tiempo, donde en esa función tenemos el valor máximo, ¿no? El voltaje máximo. A la hora de transformarlo a fasores, inmediatamente si el ejercicio me pide potencias, directamente a la hora de transformar a fasores tengo que manejar el voltaje eficaz, ¿no? Directamente, para evitarme problemas. ¿Está bien? Van a tener cuidado en eso.